Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Buen tiempo hemos pasado el otro día, el domingo, cuando vimos también a nuestros hermanos bautizarse, a Maxi, a Juan, a Santiago. Yo le compartía a Maximiliano antes del bautismo que yo me bauticé en una casa, en un baño, en una pileta, porque donde yo antes me reunía teníamos grupos familiares o casas de crecimiento o células, como le queramos llamar, y en esa casa justamente me bautizaron, allí en una pileta. Y la verdad que fue un momento muy hermoso, ¿no? Y otra de las cosas que yo cometí un error, porque era nuevito, y me acuerdo que luego me estuvieron hablando por aquí, por la calle Juan José Paso, hay una iglesia, no sé si ustedes la deben conocer, está el De Angeli, más o menos, en Juan José Paso, una iglesia unida, pentecostal, y allí me dijeron que si yo no me bautizaba en el nombre de Jesús no podía ser salvo. O sea que el bautismo que yo había realizado pareciera que ellos no lo veían así. Entonces yo, por temor, y claro, era realmente nuevito, era recién convertido, así que me volví a bautizar nuevamente. Fue un error de parte mía, pero bueno, por eso es importante conocer bien la Escritura, porque a mí me decían de que, bueno, si no me bautizaba en el nombre de Jesús, no podía ser salvo. Entonces mi corazón se llenó de temor y bueno, pero muy lindo momento hemos pasado el día domingo. Justamente vino a visitarlo, a ver el bautismo un amigo de Maxi, llamado, creo que le dicen Pita, ¿no? Pita. Bueno. Y este hombre, estábamos hablando allí el domingo y me decía acerca del crecimiento cristiano. Él me decía que son 3 pasos para adelante y 2 pasos para atrás. Y él quería decir que siempre tenemos que ser perseverantes, porque fallamos siempre, de alguna u otra manera fallamos muchas veces en nuestro hogar, fallamos en diferentes ocasiones. Yo cuando venía caminando venía pensando en la familia de Jesús. La familia de Jesús no era perfecta, los hermanos discutían entre sí, también había conflictos allí. Y justamente hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con la familia, Pero antes voy a orar y voy a pedirle al Señor que me esté guiando y que esté poniendo palabras de gracia sobre mi boca para que pueda compartir su palabra. Oramos, hermanos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta tarde por este privilegio de poder compartir tu santa palabra, Señor. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Nos has salvado, nos has buscado, Señor. Nos has perdonado tantos pecados, Señor. Nos has limpiado, nos has dado una nueva vida, en la vida eterna. Gracias por anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos muy agradecidos por este momento, Señor, que estamos aquí. Queremos que tú nos hables, Señor. Queremos escucharte. Queremos, Señor, ser edificados con tu santa palabra. Te pedimos que nos ministres en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, entonces, el libro de Marcos, capítulo 3. Libro de Marcos, capítulo 3. Versículo 31 al 35. Versículo 31 al 35. Dice así la Escritura. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera
y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria al Señor. Aquí vemos que Jesús estaba en una casa y vinieron a visitarle sus hermanos y su madre. La Iglesia Católica Romana, ellos dicen que no eran hermanos, dicen que eran parientes lejanos. Y el dogma de ellos, por ejemplo, hay un dogma que es de la perpetua virginidad de María. Realmente ellos hablan justamente sobre que no eran hermanos, porque si no se daría por tierra ese dogma tan primordial que ellos tienen. Nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que eran hermanos porque la palabra de Dios dice que eran hermanos. No eran primos ni otros parientes, eran hermanos. Y la Biblia nos habla de los hermanos de Jesús en diferentes ocasiones. La Escritura habla de los hermanos de Jesús. La Iglesia Católica justamente dice que María fue virgen antes, durante y después del parto. Para mantener ese dogma, ellos proclaman eso. Pero nosotros, si vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25, se nos habla de que José, el esposo de María, dice la palabra de Dios en Mateo 1:25 que José no la conoció a María hasta que tuvo a su hijo primogénito. No la conoció en el sentido íntimo, no la conoció en el sentido de relaciones conyugales, en ese sentido no la conoció. Y esto dice acá la Escritura: hasta, dice la palabra de Dios, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Entonces, María dejó de ser virgen allí luego de tener a Jesús. Así que no es virgen perpetuamente. Y esto no es ningún insulto a la Virgen María, para nada. Esto es algo muy, muy normal. Así que acá vemos entonces en la palabra de Dios que los hermanos de Jesús y María fueron a verle. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de los hermanos de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 55. Allí también se nos habla los nombres de los hermanos de Jesús. Mateo 13, 55. y 56 vamos a leer. Dice así la Escritura: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que Jesús había vuelto a Nazaret y allí los habitantes de Nazaret le estaban reconociendo. Por eso decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Y también nombra a 4 hermanos que tenía Jesús. Y acá vemos los nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Y también aquí el escritor Mateo hace mención a las hermanas de Jesús, porque Jesús no solamente tenía 4 hermanos, sino que también aquí dice la palabra de Dios que tenía hermanas. También en otro pasaje de la Escritura, cuando Jesús comenzó su ministerio, estuvo allí en la ciudad de Caná de Galilea, y luego de haber convertido el agua en vino,
Después, cuando salió de la fiesta donde habían asistido los discípulos y también María, también dice la Escritura que estaban sus hermanos. Y vamos a leerlo. Vamos a ver Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí vemos también en la Escritura que estaban los hermanos también regresando de allí, de Caná de Galilea. Gloria al Señor. Vamos también a ver otro versículo, también en el mismo Evangelio, San Juan capítulo 7. Versículo 2 al 5. Dice así, capítulo 7, versículo 2 al 5, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían que él era el ungido, el Mesías prometido a Israel. No creían, a pesar de que, seguramente allí en el hogar María hablaba todo concerniente al nacimiento de su hijo primogénito, pero igualmente ellos no creían que Jesús era el ungido. Más allá de que Jesús hacía milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, ellos no creían en absoluto. Vamos a ver el último versículo que encontré, que está hablando acerca de los hermanos de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículo 14. Estamos leyendo bastante escritura hoy. Hechos 1, 14. Aquí habían venido allí a Jerusalén, como el Señor les había mandado que regresaran a Jerusalén, y estaban juntamente con los apóstoles, y dice el versículo 14: todos estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá vemos también en la Escritura, en el libro de los Hechos, que también estaban presentes sus hermanos. Ahora ellos habían creído, porque lo habían visto resucitado. Luego de haber Jesús resucitado, estuvo 40 días apareciendo a los diferentes apóstoles y discípulos. Se apareció a muchas personas. En una de las cartas del apóstol Pablo dice que se apareció a más de 500 hermanos. Tuvo 40 días después de haber resucitado y luego ascendió a los cielos. En ese tiempo, hermanos, cuando María fue a ver a Jesús con sus hermanos, tenía alrededor más o menos de 45 a 50 años María. Y digo esto porque, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad, como casi 30 años, dice la palabra de Dios. Y las doncellas allí en Israel se casaban alrededor de los 15, 16, 17, 18 años. Así que si sacamos la cuenta, María en ese tiempo tenía alrededor de 45 años. Los hermanos tenían menos de 30, esos hermanos.
Gloria a Dios. Me imagino también que cuando leía la palabra me imaginaba que María había venido con calor de Nazaret, había venido con calor porque en esos lugares hay un clima muy caluroso, también juntamente con sus otros hijos, y querían ver a Jesús, querían ver a Jesús. ¿Y por qué querían ver a Jesús? ¿Solamente por visitarlo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué querían ver a Jesús? ¿Tienen alguna idea? ¿Nadie dice nada? Yo te... ¿eh? Querían ver para creer. Jesús estaba en una casa. Jesús estaba en una casa. La casa estaba llena de personas. Habíamos leído, o sea, que hubo alguien que dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. En realidad Jesús estaba, digamos, ocupado, pero no es que, o sea, yo creo que ellos creían que Jesús hacía milagros porque Jesús era muy famoso. Por todos lados se hablaba de él, todos los días se hablaba de él. La fama de él se había extendido muchísimo por toda esa, por aquella región, por Palestina, por todos esos lados. Así que Jesús era muy famoso. Yo pensaba un poco en esto, de por qué habían ido a visitarle, y yo creo que era un poco por preocupación. Estaba preocupada María por Jesús, y sus hermanos también estaban preocupados. Yo me baso, o sea, un poco leyendo, vamos a leerlo justamente ahí en Marcos 3, y por qué pienso que estaba preocupada. Vamos ahí a Marcos 3, versículo 21. Marcos 3, versículo 21. Pero vamos a leer el 20 primero y después el 21. Marcos 3, 20 y 21. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está loco. Así decían: está loco. ¿Por qué pensaban que estaban locos? Porque dice acá la Escritura que vinieron los suyos para prenderle, porque pensaban que estaba loco. Y ahora sí, quiero que también haya algún otro que me pueda dar quizás alguna respuesta a esto. ¿Por qué pensaban que Jesús estaba loco? No importa que se equivoque, no importa, o sea, puede ser que a lo mejor lo que digan tenga coherencia, no tengan ningún temor, pueden hablar claramente. ¿Hay alguien que se pueda animar a decir por qué creían que estaba loco, que estaba fuera de sí, que no estaba de acuerdo? ¿Hay alguien? No. Bueno, no importa. Yo creo que, mire, estuve viendo algunos comentarios bíblicos, y cuando habla de los suyos, está hablando de parientes. Aquí en este texto, versículo 21, está hablando de parientes. Esos parientes pensaban que Jesús estaba loco. Y podían pensar que estaba loco por algunas cuestiones, algunos motivos. Y yo estuve anotando aquí algunos de los motivos que tal vez ellos decían que estaba loco. Primero, o sea, porque como leímos antes, no tenían tiempo para comer ni pan. Estaban tan activos, tan ocupados en ir de una ciudad a otra, que no tenían tiempo ni para comer pan. Entonces estos parientes decían, tal vez, está loco, ni puede ni comer, no tiene tiempo ni para comer, va de aquí para allá, está loco. Esa es una de las cuestiones que yo he anotado aquí. Otra de las causas por las cuales ellos podían pensar que Jesús estaba loco, porque él era un revolucionario y iba en contra muchas veces de cosas que a lo mejor los religiosos de aquel tiempo ellos
se ofendían en gran manera. Por ejemplo, Jesús había sanado a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo y ellos estaban verdaderamente molestos por esto, ¿no? Y entonces, perdón, entonces estos parientes suyos quizás pensaban que él estaba loco porque no se retractaba de lo que decía. O sea, los ofendía así, digamos, de alguna u otra manera y no se retractaba. Entonces, también quizás pensaban por esa causa que él estaba loco. Otra de las cosas que tal vez se habían enterado de que a Jesús lo querían matar. Y ellos querían librarlos de que lo maten, esos parientes. Porque querían matarlo. Los fariseos, dice la palabra de Dios, y los herodianos habían, digamos, hablado para aniquilarlo a Jesús, para quitarle la vida. Y tal vez eso los dejaba pensando a estos parientes y decían, bueno, este está loco, lo van a matar, le van a quitar la vida. Así a lo mejor pensaban. Estas son algunas suposiciones, ¿por qué pensaban así de Jesús que estaba loco? Son algunas, solamente cositas que uno puede decir, pero en realidad hay que tomarlo con pinzas. Después otra de las causas que tal vez ellos pensaban que estaba loco era porque Jesús era carpintero, era el hijo del carpintero, pero también se dedicaba él a ese trabajo, a la carpintería. Y también otro pensamiento es que ¿cómo pudo haber dejado el trabajo y haberse puesto a ser un predicador ambulante yendo de aquí para allá? Este está loco, va de aquí para allá, lo oprimen también, lo oprimen cuando él va de un lado a otro, lo oprimen, hay gente que tiene, plagas y cae sobre él. Por eso este está loco. Y yo pensaba un poco en esto, hermano, y también pensaba que justamente estos parientes suyos puede ser que también pensaban que él había elegido a un grupito de gente que tal vez no era gente de buena conducta para ellos, y tal vez pensaban, bueno, este se empezó a juntar con estos 12 que eligió y la verdad que le va a ir de mal en peor. Y tal vez esa fama que tiene se le puede llegar a la cabeza. Son todos estos pensamientos, son todas cosas que uno puede pensar tal vez por qué le decían que estaba loco. Yo pensaba que también a nosotros, que somos cristianos, pueden haber personas que nos tilden de locos, de fanáticos, de religiosos. Yo antes, cuando no era cristiano, tenía un hermano que se había convertido y yo también pensaba de él lo mismo. Yo le decía primatesta. Primatesta en aquel tiempo, no sé, quizás Norma o Horacio, ¿se acuerdan? Primatista era un sacerdote católico, muy nombrado hace muchos años. Siempre era nombrado a través de la televisión, de la radio. Y cuando mi hermano se había convertido, yo le decía primatesta. O sea, un poco de manera burlona, ¿no es cierto? Pero siempre, hermanos, nos van a tratar tal vez de loco o de otras cosas. Pero nosotros tenemos que seguir dándole para adelante. Porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero a nosotros es poder de Dios para salvación el Evangelio, ¿no? Y no es locura para nosotros. Para nosotros es el Evangelio salvación. Gloria a Jesús que nos dio la salvación de nuestra alma. Y es mejor, hermano, ser un loco salvo que una persona cuerda que se va al mismo infierno. Gloria a Dios. No importa lo que piensen de nosotros, no importa que nos tilden de loco, tenemos que seguir avanzando. Porque a los apóstoles también le decían que estaban locos. A Jesús le decían que estaba loco y que estaba endemoniado.
También me acuerdo en cierta oportunidad al apóstol Pablo también le dijeron que estaba loco. Un gobernador le dijo: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Así que no importa lo que nos digan. Y recordemos que tal vez nosotros, como yo, en otro tiempo también decíamos que los cristianos eran locos. A algunos muchas veces se les dice los aleluya, porque es así. Yo me acuerdo que en Puerto Rico creo que le dicen aleluya a los cristianos. En vez de decirle los cristianos, le dicen los aleluya. Así que hay gente que no nos va a entender, no nos comprende. Quizás sí sabe lo que hacemos, pero no nos comprende, no nos entiende y nos va a tildar de cualquier cosa. María estaba preocupada. Volviendo al texto principal, María estaba preocupada porque su hijo realmente no tenía tiempo ni para comer, y fue con sus hermanos allí a verle. Y hubo alguien que le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús, yo creo que luego de estar allí, estuvo con su madre y sus hermanos. Pero en ese momento Jesús estaba ocupado. Y hay veces que, si no es por algo urgente, a veces nuestros familiares tienen que esperar, porque lo más importante, la prioridad de nuestra vida es Dios. Pero, ojo, no nos vayamos al extremo muchas veces de manera equivocada, porque a veces hay gente que está todo el día en el templo y descuida a su familia, descuida a su hogar. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. No hay que descuidar a la familia, hay que amar a la familia. Pero hay que amar sobre todo al Señor. A veces cuando la familia se opone a que nosotros sirvamos a Dios, en realidad tenemos que optar agradar a Dios, por más que la familia no quiera que agrademos a Dios, no quiera que sirvamos a Dios. Jesús estaba sirviendo al Padre y allí estaban un montón de personas, ¿no? Yo pensaba también que si yo, por ejemplo, fuera, qué sé yo, un cirujano y estoy operando, y de pronto mi madre me llama justamente en ese momento tan importante en el cual yo estoy operando, mi madre tiene que esperar, porque yo estoy haciendo algo importante. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, pongámosle, estoy jugando al fútbol. Lo miro a Cristian porque sé que él, bueno, es jugador de fútbol. Si yo estoy jugando al fútbol y mi madre me llama en ese momento que yo estoy justamente ocupado en un partido de fútbol muy, muy importante, yo no puedo dejar de jugar al fútbol para atender a mi madre, no. O sea, lo primero es lo primero. En ese momento Jesús no podía atender a su madre y a sus hermanos, en ese momento. Así que estaban allí, en esa casa, y Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar. Cuando le dijeron eso de que su madre y sus hermanos estaban fuera, él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban allí, dijo: aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otras palabras está diciendo: esa es mi familia, esa es mi familia. Jesús está diciendo. Así que yo pensaba en esta palabra, en lo que dijo Jesús, y pensaba en nuestra familia carnal, nuestra familia terrenal. Muchos no son familia de Dios. Nosotros sí somos familia de Dios porque recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero muchos de nuestros familiares no son familia de Dios. No tienen el Espíritu de Dios, porque el cristiano sí tiene el Espíritu de Dios, pero hay muchos de nuestra familia que no han recibido a Cristo y no tienen el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestra familia, para que ellos puedan ser salvos y pasen también a ser miembros
de la familia de Dios. Amén. Quiero que vayamos, para ir terminando, a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice así el apóstol Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué bendición! Somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Somos hijos de aquel que nos amó y nos ama. Y por su gracia, en esta tarde estamos aquí. Gloria a Dios. Sigamos siendo fieles al Señor. Sigamos sirviéndole al Señor. Amemos a nuestra familia. Dios quiere que amemos a nuestra familia y que le demos lugar, le dediquemos tiempo. Pero sobre todo, tiene que reinar Dios en nuestro corazón. El mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Bueno, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, amemos a nuestra familia, más allá de que ellos digan lo que digan de nosotros. Sirvamos a Dios, sirvámosles todos los días de nuestra vida, porque hoy estamos y después no sabemos. Ayer venía caminando con mi esposa, habíamos ido al centro y justamente pasé por un kiosco y vi a un muchacho ahí, y él era el dueño del kiosco. A las pocas horas me entero que murió. O sea, por eso nosotros no sabemos cuándo va a llegar nuestro tiempo. Que va a llegar, va a llegar. Que va a llegar, va a llegar. Pero digo esto porque no sabemos cuándo y tenemos que aprovechar el tiempo que nos resta en esta tierra para servir a Dios. Que Dios esté en primer lugar. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Que amemos a nuestra familia más allá de todo y que le sirvamos cada día de nuestra vida. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, estamos agradecidos porque realmente somos miembros de tu familia. Señor, y queremos seguir sirviéndote. Señor, tú estabas aquí en la tierra y serviste al Padre, hiciste la voluntad del Padre. Señor, tú dijiste que aquellos que hacen la voluntad de Dios son, Señor, tu familia. Gracias por ser tu familia. También tú dijiste, Señor, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, que nuestra familia también pueda hacer tu voluntad, Señor. Que nuestra familia se pueda comprometer contigo. No son familia tuya aún, pero si te reciben van a ser familia tuya, como lo somos nosotros, Señor. Te rogamos por ellos, porque queremos que ellos eternamente también puedan estar viviendo con nosotros en el reino de los cielos. Y danos la fuerza, Señor, también para ser fiel. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de las tentaciones. Líbranos, Señor, de los ataques del diablo. Y utiliza nuestras vidas, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén, amén y amén.